El error que todo colombiano cree, que para uno poder empezar a trabajar uno tiene que validar su carrera acá. Y efectivamente no es necesario para eso. Entonces empecé mi proceso de saber cómo elaborar una hoja de vida, cómo hacer la cover letter. Me dijeron que manejar el networking para acá también es algo muy importante en Australia. Entonces yo tenía mi perfil en LinkedIn, pero nunca lo manejaba, no sabía cómo funcionaba, no sabía nada. Entonces durante ese proceso me enseñaron cómo perfilar mejor mi cuenta, qué debía arreglar, qué debía hacer y cómo era como el proceso de mi aplicación. Me dijeron, mira, por cada aplicación debes hacer esto. Después de que ya empecé a aplicar, empecé a recibir muchos feedback, empecé a recibir entrevistas, empecé a participar de entrevistas, pero después entonces el segundo como problema fue el tema de la visa. Entonces como que siempre donde se caen muchos soldados. Sí, entonces como que era, no, pero es que nos gusta tu perfil, pero entonces no cumples con las visas porque necesitamos a alguien que tenga los full right words. Yo, ok. Después otras empresas me decían el inglés. No, creemos que tu inglés es una barrera porque pues todavía no tienes un inglés fluido y pues obviamente uno en las primeras entrevistas uno siempre va con su miedo porque pues por más de que uno cuando llega a estudiar inglés acá, yo pienso que el inglés que uno estudia en los colegios es el inglés básico como para uno empezar a soltar, pero si tú quieres realmente ya soltar por completo es la interacción que tú tienes con las personas acá. Entonces a mí me ayudó mucho fue después cuando empecé a trabajar acá, obviamente no empecé a trabajar como en mi profesión, empecé a trabajar como en limpieza, como todos llegamos acá, en limpieza de construcción. Y ahí siempre logré como que estar sola, como no estar mucho como en el grupo con colombianos, sino interactuar más con el gerente del site, con la gente de la oficina, como de ellos, como para empezar a soltar un poco más el inglés. Y fuera de eso, en la entrevista uno dice, una cosa es el hablar de la vida diaria de uno y otra cosa es empezar ya una entrevista a nivel profesional. Entonces es como cuando uno empezó como que llegaban muchas preguntas que uno como que a veces lo pensaba, lo tenía en la mente, en la idea, pero en el momento como de expresarlo como que uno se bloqueaba. Entonces es como para poder liberar ese obstáculo en el momento de las entrevistas, lo que empecé fue a leer artículos, sobre todo la parte de ambiental, la parte de seguridad acá, porque más que todo uno mira muchos en las empresas acá, las ramas, no es como en Colombia que la rama de calidad, la rama de ambiental y de seguridad van de la mano, porque pues yo en Colombia siempre trabajé como coordinadora HSQ, sino que acá se dividen mucho los departamentos, pero sin embargo como que yo siempre trataba de venderme como un paquete completo, como decir, mira, yo tengo conocimiento y la experiencia para trabajar en todas las ramas, te puedo servir o para ambiental o te puedo servir para calidad o como seguridad, pero entonces empecé a leer muchos artículos para empezarme a alimentar en las palabras técnicas en inglés a nivel profesional, para tener más vocabulario. ¿Dónde leías esos artículos? Yo miraba, cuando yo creé mi perfil en LinkedIn, como te decía, yo nunca sabía sobre LinkedIn. Yo empecé a saber más y a leer sobre esa aplicación. Lo primero que hacen cuando aplicas un trabajo, te googlean LinkedIn. Sí, eso fue lo que me explicó la persona con la que hice mi proceso de la hoja de vida. Y entonces yo empecé a seguir personas acá, reclutadores acá, y ellos mismos a veces publican documentos, archivos. Empecé también a seguir las empresas, digamos, porque como yo trabajé en el sector petrolero, entonces empecé a seguir esas mismas empresas en el sector petrolero acá, para retroalimentarme en vocabulario en inglés. Entonces yo también llegaba y miraba noticias sobre temas ambientales y todo eso, pero entonces todo lo que trataba de leer era en inglés para retroalimentarme. Entonces como en esas mañanas mientras que yo me alistaba para irme a trabajar, como que me revisaba cuando iba en el tren para el trabajo, me revisaba en internet y también empecé como un trabajo arduo de estar haciendo las aplicaciones, porque como te digo, me explicaron, no es como la hoja de vida, la misma hoja de vida como uno en Colombia siempre lo hace, es la misma hoja de vida, uno aplica a todos los trabajos. Acá no, acá como que uno se debe tomar el tiempo y para cada proceso una hoja de vida la debe uno como modificar o ajustar. No es como una sola hoja de vida para 500 trabajos. Exactamente, entonces como que uno la debe ajustar, entonces como que yo me tomaba siempre cuando yo llegaba de mi trabajo descansaba y decía, bueno, me voy a dedicar 1 o 2 horas diarias
a estar. Ese trabajo la ajustaba, y todos los días hacía eso. ¿Aplicabas directamente por alguna plataforma? Por LinkedIn. Por LinkedIn. Siempre me enfoqué solamente en LinkedIn, a darle dura, a modificar mi perfil, a ajustarlo como me habían explicado. No fue por Seek, ni por Indeed, No, ni esas cosas. no, Ok. siempre me dediqué solamente a un solo perfil. Obviamente acá hay muchos perfiles, como dices tú, está no LinkedIn, Seek, pero yo siempre hice todo mi proceso por LinkedIn.